Bienvenidos a todos en esta tercera sesión de curso básico de realismo existencial. Gracias por estar aquí en este formato sincrónicos, que esto nos permite el diálogo y queda grabado para los asincrónicos para cualquier momento poderlo escuchar. Nuestra sesión de hoy, ves a Julio que está escribiendo, no encuentra el enlace. Nuestra sesión de hoy no es tan teórica, sino mucho más vital, con este título, Historia cero, poema ser y aceptación libre de la existencia ya dada. Nadie ha pedido existir, pero estamos, y incluso se nos pide esta aceptación libre, que quiere decir aceptar ser quien soy y cómo soy, de quien nací, dónde nací. Y todo esto requiere pues una reflexión. La primera sesión, que fue con Diego, pues él nos presentaba el pensamiento de Alfredo Rubio en el siglo XX, contextualizó de una manera histórica y filosófica, y también él nos hablaba de la glosa de la antropología realista existencial, y hoy vamos a recuperar algún interrogante para introducir la historia cero. En la segunda sesión, con Leto, ella nos presentaba este panorama general y describía los 3 índices para comprender las historias, y también nos presentaba distintas claves de lectura de la realidad, y también veremos cuál es la clave de lectura de cada uno para comprender su propia realidad, su historia, etc. Y antes de compartir pantalla, deseo hacer una previa, y recuerdo y he mirado mis apuntes personales cuando Alfredo nos hablaba del realismo existencial, y él nos decía, es una actitud ante la existencia, es un modo de vivir, es una manera, es la experiencia de sentirse existente. Y hoy pretendemos pues sentir esta experiencia, porque cada uno pues existimos y estamos sintiendo. Y también decía que el realismo existencial lleva todo su esfuerzo, requiere un esfuerzo, requiere una actitud, una disposición, un tiempo para una humildad óntica. La humildad óntica es la verdad aplicada al ser humano, es la sinceridad, es la transparencia, es el no autoengañarnos. Es la cualidad del ser humano que se reconoce gozoso de aquello que es, ni más ni menos. Es asumir que nuestro ser no puede ser de otro modo. Y aquí hay todo un ejercicio de trabajo que también, tras la sorpresa, la alegría, la aceptación y todo eso, lo que tenemos que ir trabajando, porque es un proceso, es cuando se llega a la humildad óntica. Es decir, darse cuenta de que yo soy, de que nosotros somos, pero soy un ser que antes no era. He empezado a ser un ser que soy, pero, siempre hay el pero no soy de posibilidades infinitas, sino limitadas. Tan limitado, que todos lo tenemos muy presente, pero a veces se ha de recordar que todos vamos a morir, que soy un ser contingente. Por lo tanto, todo esto, algunos de aquí tenéis el realismo existencial muy encarnado, muy trabajado, para otros es nuevo, pero es una posibilidad pues de ir trabajando nuestro ser existente para sentir realmente este yo soy, que esa es nuestra intención de hoy. Voy a compartir pantalla. Leto me dirá si se ve. Leto, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues el mismo Alfredo
nos preguntaba, y sale publicado muchísimos artículos, y estas preguntas son para cada uno y que nos las podemos hacer 100 veces y como que cada vez estamos distintos, las preguntas resuenan distintas. Alfredo nos preguntaba, ¿de verdad estás contento de ser quien eres? Y aprovecha a decir, Alfredo usaba una expresión muy catalana y decía, filleta, ¿estás contenta de ser qui ets? Hijita, ¿estás contenta de ser quien eres? ¿Aceptas ser como eres o te disgusta? ¿Desearías ser otra persona? ¿Haber nacido en otro país? ¿Ser de otra raza? ¿O haber visto la luz en otra época, pasada o futura? ¿Ser más inteligente o tener algunos dotes de las que careces? ¿Querrías ser más alto, más bajo? Por lo tanto, hay muchísimas preguntas, pero tenemos que ver cómo esas preguntas nos impactan. Alfredo nos decía, si es así, lo tenemos escrito, finalmente lo he transcrito porque me ha parecido que sería más fácil. Alfredo dice, si es así, es que no te acabas de aceptar a ti mismo. Entonces estás desasogado y mal sentado dentro de tu encarnadura y tu espíritu. Y esa inestabilidad hace imposible la propia aceptación. No sé cómo nos sentimos, no sé cómo lo tenemos encarnado, después habrá un diálogo. Has de saber mirar la evidencia de quién eres y con las herencias genéticas de tus padres o no existirías. Otros padres de esos países que sueñas o de esa raza que desearías tendrán otros hijos. A ti no. O eres hijo de tus padres y de aquel acto de amor concreto o no existirías. Solo aceptándote con gozo de existir es como no perderás el tiempo en vanas ensoñaciones y podrás desarrollar cada vez con mayor alegría tus capacidades. ¿Cuánto tiempo perdemos realmente pues, haciendo elucubraciones de cosas imposibles? Y aquí está esta gran evidencia, este realismo de tomar cuenta que cada uno es como es y las únicas posibilidades que ha tenido de existir. Después lo podremos comentar. Me ha parecido que esas preguntas que son como sacudidas según en qué momento uno está, y las preguntas en el contexto pedagógico son muy vitales porque nos hacen responder, o podemos estar fríos y a veces epidérmicos y nada nos sacude, pero la intención pues es ir a fondo, y me he permitido hacer esta entradilla. Perdonad que hay que admitir, no sé si Leto está aquí. Vale. Sí, yo Fijaros, voy a admitir. vale, esta introducción desde la antropología, antropología filosófica, esta ciencia que estudia al ser humano, pero de una manera holística, global, que tiene en cuenta todo el ser, su exterior, su interior, su cabeza, su corazón, su cuerpo, todo. En concreto, desde esta antropología filosófica, nos permite hacernos preguntas existenciales. Y desde esta antropología filosófica se puede analizar el sentido de la existencia y permite ahondar en aquello más profundo del ser humano. Por lo tanto, esto parece muy sencillo, pero todavía hay muchas personas, no nosotros quizás, pero personas que están a nuestro alrededor, que acompañamos, que están muy perdidos y necesitan de nosotros para que realmente sepan quiénes son y si la vida tiene sentido. Por lo tanto, fijaros, preguntas que nos hemos hecho infinitas veces y que hoy las replanteo de nuevo. Y a ver para mí qué supone. Fijaros, ¿quién soy yo? No me refiero, yo soy Asunta con mi DNI, no me refiero yo soy Asunta, profesora, yo soy empresario, yo soy abogado. Nosotros vamos mucho más
hondo y evidentemente es la pregunta más básica que ya desde los griegos clásicos del siglo V antes de Cristo nos estamos haciendo. Y la historia cero nos ayuda a dar respuesta a partir de conocer, averiguar, descubrir nuestros propios orígenes para saber quién soy yo. Y este yo veremos que está en constante proceso, estamos en construcción. Podemos tener 64 años, 46, 24, pero siempre estamos en construcción. Y cada uno sabrá cómo está, cómo se siente. Fijaros, ¿qué sentido tiene mi existencia? En la glosa que nos presentaba Diego, esto era una de las preguntas. Plantearnos el sentido de la vida. Y para plantearnos este sentido, hemos de pasar por esta sorpresa de existir y por la capacidad de maravillarse. Por lo tanto, también la historia cero nos da respuesta. Y fijaros, dos preguntas más. ¿Qué siento y cómo me siento? ¿Qué siento? Siento frío, siento calor, siento empatía, siento apatía, no siento nada. Cada uno sabrá lo que siente. Pero fijaros, la otra pregunta es, ¿y cómo me siento? El cómo ya nos hace penetrar más a nuestro interior y realmente pues me siento alegre, me siento triste, me siento en paz. Y también este cómo me siento es cuando el ser humano también hace mucho ejercicio de todo este proceso de autoestima, de valoración de uno mismo, y precisamente la humildad tóntica nos ayuda a este ni más ni menos ser como soy. Continuamos con más preguntas desde la antropología. Fijaros, ¿hacia dónde voy? Probablemente cada uno sabe hacia dónde va, pero acordaros de tantas personas que acompañamos que van perdidas, no saben cómo orientar su vida. Cuando hacemos esta pregunta, nos pide discernir, tomar decisiones desde un tiempo, desde el pensar, el sentir, probablemente consultar a otras personas. Hay decisiones que son muy fáciles. ¿Qué tomo? ¿Un vaso de agua o un café? Pero hay decisiones muy complicadas que cambian la orientación de la propia vida y transforman nuestra manera de existir. ¿Y hacia dónde vamos? Pues aquí me he permitido esta pregunta en plural, hacia dónde vamos como familia, como pareja, como grupo humano, como asociación, y realmente podríamos añadir muchísimos más interrogantes que saldrán posteriormente. Y los vamos guardando, porque después abriremos el diálogo. Además desde esta antropología, también quiero hacer un breve paréntesis para acercarnos a algunos rasgos característicos de la persona del ser humano que también nosotros vivimos. Y sabemos, la persona es única, no hay nadie igualito que yo, que Asunta. Aquí veo un pantallita pequeñito, solo veo a Lourdes, no hay nadie como ella. Por lo tanto, la persona es única, es singular, es irrepetible, es maravillosa, es excepcional, es frágil, es vulnerable. Y podríamos añadir muchísimos cualificativos. Y Alfredo nos decía que la persona, el ser humano, es un tesoro. Y si somos este tesoro, pues lo debemos cuidar, debemos dejarnos cuidar. Y nadie nos puede sustituir, porque cada persona es única, repetible, etc. También la persona tiene su propia identidad. Y la identidad nos configura
La identidad es personal, identidad de género, identidad cultural, y todo esto da forma a nuestro ser y a nuestra persona. Y también la persona es temporal, es finita, es mortal, es contingente, es lo que decíamos antes, todos tenemos fecha de caducidad. Lo que pasa que no está escrita. La muerte nos sorprende. La historia cero en el final nos dice, nos recuerda, y un día moriremos. Y cuando hay esta aceptación de morir, pues tú vives tu existencia de otra manera. Hay muchísimas más características del ser humano, pero he escogido estas, pero evidentemente el ser humano es dinámico, estamos en movimiento, porque nuestro corazón constantemente, pues si vivimos, pues está en movimiento, somos seres sociales, tenemos una corporeidad, tenemos una interioridad, y desde esta interioridad, que es aquello más íntimo del ser humano, es aquello que nosotros vivimos de una manera excepcional, pasamos al siguiente paso, que es nuestro objetivo primero, que es paladear la existencia. Fijaros, aquí vemos a una persona, podríamos ser cualquiera de nosotros, pero esta persona tiene una panorámica que le ayuda a paladear, a saborear, a degustar. Y todo esto se ha de hacer con detenimiento. ¿Y qué le sucede? Que siempre vamos con unas prisas, que no disponemos de este tiempo que nos permite saborear. Este objetivo nos requiere una actitud atenta con los 5 sentidos y nos requiere una actitud despierta para percibir todo aquello que sucede en nuestro exterior y sobre todo que sucede en nuestro interior. Por tanto, este es el punto de partida y cada uno desde donde esté, estamos de países tan distintos. Cada uno sabe lo que vive y cómo vive. Cada uno sabe cómo está. Eso sí que yo no lo puedo saber. Pero lo más importante de este paladear la existencia es darnos cuenta que estamos enraizados en un presente, tener conciencia de mi propio ser para poder dar sentido a todo aquello que vivo, para asumir cualquier situación. ¿Qué pasa cuando uno no paladea la existencia, no toma conciencia del yo soy aquí y ahora en este presente? Pues que todo tambalea. A la mínimo pasa no sé qué y nos tambalea. Esto exige pues esta construcción bien enraizada. Por lo tanto, ahora dejo 2 minutos de silencio, no pondré música de fondo, pero sí que invito incluso a cerrar los ojos y a ver cada uno cómo paladea su propia existencia, esta sorpresa de existir. Pues dejo 2 minutitos.
Bien, pues han pasado estos 2 minutos. ¿Hay alguna persona con deseo de compartir alguna palabra de este paladear la existencia, de esta propia sorpresa de existir? Si hay alguien, pues lo puede expresar abriendo micrófono. Si no hay nadie, continuaré y después habrá muchas más preguntas. ¿Continúo? Yo no os veo, me parece que me decís que sí, pues continúo. Si no hay manos levantadas. Vale, gracias. Pues fijaros, quien nos va a invitar para paladear esta existencia es el poema Ser. Pero antes también he querido recoger unas palabras de Alfredo en el libro El hombre a solas. Y dice así: la gente no hace nada más que hablar, bla, 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 bla. Esto nos sucede a todos, en todos los ambientes. Y Alfredo nos dice: aprendamos a no hablar. Por tanto, nos invita a esta escucha atenta para percibir existo. ¿Cómo puede uno hablar tanto del ser y hacer grandes metafísicas si no lo percibe, si no se ha pasado horas en su vida percibiendo, sintiendo, oliendo, gustando el existir? ¿Ves? Hago un paréntesis, este pobre todavía no está colgado para corregir, gustando el existir. Fijaros qué preguntas y qué acciones en gerundio, sintiendo, oliendo, gustando. Y Alfredo dice: y la gente está amargada. Hay tantísima gente amargada y que nosotros somos responsables de dar la mano y acompañar. Y es porque no han paladeado la inmensa felicidad del tesoro fundamental y grandioso de ser un Himalaya en medio de la nada. Para atreverme a decir esas dos palabras, yo soy, tengo que haberlo experimentado en profundidad, tengo que haberlo degustado ampliamente. Hay que percibir soy y no era y soy. Tengo inmenso tesoro, ese eco divino de ser, y en ese diálogo se descubre el yo. No solo descubierto al ser, sino la persona. Fijaros que nos vamos repitiendo, pero hoy la intención es esta de realmente de paladear, de sentir el yo soy. Pues bien, esto nos permite acercarnos al poema Ser, que todos los conocemos, pero lo haremos de una forma detallada, como si acercáramos un zoom de una cámara para ver aquello que nos resalta. Y este poema Ser, que todos conocemos, Alfredo lo redactó en el año 1989. Y me acuerdo que Alfredo redactó este poema y, escrito a mano, inmediatamente lo quiso compartir. Lo leyó y él se emocionaba al leer pues este poema. Leto, ¿admites? Y me acuerdo que cuando Alfredo leyó este poema por primera vez, pues su rostro, su tono era cambiante porque él lo vivía en su propia piel. Y a mí me impresionó mucho este poema, muchísimo, que lo quise encarnar y para mí tiene un significado profundo y me gustaría que para ustedes tenga este mismo significado. Lo leeré, está aquí en la pantalla, también está colgado en todo el material de la plataforma. Pero fijaros, cuando uno lo lee por primera vez, hace una lectura. Cuando uno lo ha leído 20 veces, haces otra lectura. Cuando lo has leído incluso cientos de veces, haces otra lectura. Y cada momento es distinto, como decía antes, porque cada día estamos de forma distinta a pesar de ser la misma persona. Y a la vez también este poema Ser se puede leer desde dos miradas paralelas. Una mirada totalmente humana, realista, y una mirada creyente desde la fe. Y fijaros, cuando la primera estrofita cierra la puerta, es decir, este gesto de cerrar la puerta quiere decir dejar
todo fuera, todos los ruidos externos, para empezar realmente a escucharme. Me quedo solo, me envuelvo en silencio, cierro los ojos y me tumbo a la alfombra. Y a poco, por lo tanto, describe toda una situación que muchos hemos vivido y vivimos, pero a la vez si hacemos esta lectura creyente, con fe, que también forma parte de este estilo de vivir, pues nos invita a entrar en Cartuja, estos espacios de soledad y silencio, y esos espacios favorecen precisamente conectar con el presente y experimentar, sentir mi propia existencia, y me quedo sola con la puerta cerrada y a la vez hay misterio, hay presencia. Y fijaros, como consecuencia de este tumbarme en la alfombra, de este sentir el suelo, esta humildad, la piel se olvida que algo la sostiene. Parece que floto, ni el cuerpo siento, ni siente a él ninguno de sus poros. Imaginaros las sensaciones. Y fijaros, no pienso, con la gran dificultad siempre estamos pensando. Y el poema nos dice, no pienso en nada. Por lo tanto, no pensar quiere decir no razonar. Pero siento, por lo tanto, sentir es percepción. Siento que existo, existo. Sin siquiera decir esta palabra, y a poco, como las olas suaves en la playa, sube a la mente, por lo tanto, fijaros qué acción, sube a la mente y se hace pensamiento este existir en medio de la nada. Soy, aunque la palabra casi estorba para sentir lo que sentimos en la entraña, en aquello más íntimo del ser humano. Solo es un grito en la garganta, soy, y antes no existía. Qué sorpresa en mi ser de ser y qué calma. Es decir, cuando he dado el grito del yo soy, esto me da una sensación de mucha paz, de calma, porque Alfredo decía, cuando uno ha llegado a esta hondura, ha paledeado este yo soy, pues bueno, esto es un ejercicio que debemos ir practicando. Y de esta calma, fijaros la reacción del poema. Da un brinco, uno, sin saber por qué, se levanta. Casi de un golpe reabro la ventana. Por tanto, miro, observo, se renace a la luz que fuera ya esperaba. Y veo, por lo tanto, todos observamos el sol, las cosas, todas hermanas en la existencia, todo aquello que Alfredo tanto había proclamado y vivido de la hermandad, fraternidad existencial. Cada mañana los hombres, sean quienes sean, pueden sentir lo mismo en la alborada. Y estos hombres, eso está escrito en el 89, quizás ahora diríamos, estas personas sean quienes sean. Y Alfredo describe que son pobres, ricos, enfermos, moribundos, pequeños, mujeres, hombres, griegos, chinos, cualquier persona. Les vaya bien las cosas o les vaya mal, pero todos estamos aquí, sean quienes sean, pueden sentir lo mismo. Todos estamos invitados a este sentir, a este paladear la existencia. Y por lo tanto, el poema sigue, existo, existo. Luego, en la vida larga, nos habremos moldeado muy distintos, pero todos tenemos el común tesoro que nos vive y exalta. Ser, ser. Eso es lo que tenemos en común. Cada uno somos seres existentes, pero cada uno estamos moldeados distintos porque cada uno tenemos unos orígenes distintos, una historia cero, como veremos. Y continúa el poema en este momento de expansión cuando Alfredo dice, somos cimas muy altas en medio del ignoto. Nada nos falta para ser algo en vez de nada.
para ser algo en medio de los tiempos que pasan. Y este existir, qué estallido de luz en las miradas. Enlacemos las manos con gran gozo para empezar la danza. Por tanto, aquí hay una expresión de fiesta, porque Alfredo también en una jornada de un día de 24 horas también invitaba pues a un tiempo, a un espacio de fiesta, fiesta incluso minúscula y mayúscula, pero fiesta como puede ser visitar amigos enfermos, dedicar tiempo a las otras personas, hacer fiesta. Y el poema acaba pues desde otra mirada, en otra dimensión. Perdona que ahora no, esto no avanza. Mira, se ha quedado grabado el poema. Haces clic y Sí. encima y luego pasas con la flechita. Vale. A ver, esto no va. Vale. Último. ¿Qué misterio nos sostiene en esa plaza del ser que somos que no era? Esa agua clara de estar siendo, ¿quién nos la dio? Y ese temblor que sube como hazaña y da vida a la vida, oh misterio que nunca acaba. Yo recuerdo aquí en 1989 Alfredo acabando de leer este poema y evidentemente pues con lágrimas emocionado. Yo también me emociono siempre que lo acabo. Por lo tanto, seguimos, pero ¿algún comentario a realizar o seguimos? Después vendrán todas las preguntas. ¿Sigo? Pues bien, este poema Ser, que también nos invita a este paladear la existencia, a tomar conciencia de este yo soy, pues esto nos enmarca a esta historia cero, que también todos conocemos, y esto es el punto de arranque de las 22 historias clínicas progresivas, la historia cero. Alfredo decía que este libro es un instrumento para ver de cómo ando yo en mi ser existencial. Por lo tanto, es esta invitación a hacer un chequeo existencial, una revisión de mi existencia. Fijaros, fruto de enfermedades, no hace muchos días me hacían un chequeo, un TAC. Y siempre impresiona cuando te ponen el tubo, los ruidos, te observan, pero ahí es cuando sientes la gran fragilidad del ser humano, la gran desnudez que te dan la batita transparente y te escanean de arriba abajo. Bueno, pues este ejercicio en el contexto del hospital es una realidad, pero aquí también se nos invita a pasar ese escáner, a hacer este tag sin esconder nada. En el tag todo se ve, cualquier manchita. Pues el ejercicio que debemos hacer también es hacer este chequeo existencial que iremos viendo historia tras historia, pero desde esta transparencia, no desear esconder. Porque esto también va ligado a lo que decíamos antes de la humildad existencial. Leto, que el otro día nos presentaba todos los tres índices, y aquí he cogido los tres para que los veamos a la vez. Esta cara del tapiz, todo aquello que vemos, es la primera imagen, y que esta historia cero tiene un protagonista, el mismo Alfredo, y que él describe como mi propia sorpresa. El urdimbre, todos esos hilos que son tan necesarios para hacer una trama y poder hacer el tapiz, pues aquí ya leemos en clave de ser, y que Alfredo dice, podía yo no haber sido. Y él en vez la otra cara del tapiz, que es una progresión muy significativa, pues ya en clave de aceptación y gozo, pues este de vivir. Y esta historia cero que todos conocemos, quería compartir, después ya saco pantalla. Fijaros,
Esta historia cero, que evidentemente Alfredo a modo de prólogo dice, Alfredo podía no tener ninguna edad, podía no haber existido, pero yo me acuerdo que hubo un momento, y esto fue en el año 1995, que P. Forcada pidió a Alfredo que hiciera una versión más breve de las historias, que fuera más asequible al lector para comprender mejor esas historias. Yo fui testigo de esto. Alfredo escribió a mano esta historia cero abreviada, se la dio a Pep y dice, y a partir de ahora tú escribe las siguientes. Esto es un pedido, se está redactando pero nunca acaba, pero sí que Alfredo hizo esta historia cero abreviada y se publicó en el Re Catalán, que era el número 4, fijaros, por lo tanto recién empezado el Re Catalán, y Alfredo escribe esta historia para los lectores y salió en el octubre del 95 en un monográfico que se llamaba Entusiasmo por el solo hecho de existir. Y esta historia cero abreviada, que también está en el material compartido, fijaros, aquí Alfredo coge aquello que es lo más esencial de esta historia cero que todos conocemos. Y me permito leerla porque no tiene pérdida y aquí tenemos un contenido, un potencial para encarnar y para compartir y para invitar a todos a este chequeo existencial. Y dice Alfredo, todo el mundo desde pequeño siente efectivamente que existe en medio del mundo que lo rodea, pero llega un momento de una cierta madurez que la persona ve claro que realmente existe con su razón y que piensa. Y sobre todo cuando se da cuenta de la fragilidad del propio ser, no somos dioses, sino que somos seres contingentes, es decir, tenemos un principio y un fin en la tierra. Es cuando siente una sacudida existencial. Yo podría no haber existido nunca. En cambio, me doy cuenta que a pesar de las innombrables posibilidades de no ser, existo, y esto me causa una gran sorpresa y una gran alegría al descubrir que, precisamente, a mí me ha tocado el premio gordo de existir. Además, no soy una piedra ni un árbol, sino que soy un animal, sí, pero libre, inteligente y que amo. Y queda un trocito. Ciertamente soy libre, ya que si amo y me dejo amar es porque soy libre, dado que el amor es fruto de la libertad o no es amor. De la misma manera puedo decir, qué alegría tener que morir. Esto significa que existo, porque en este mundo solamente no mueren los que no existen, y vale la pena existir aunque solo hubiera sido para ver la maravilla de la belleza de una rosa o haber sentido en nuestra mano una mano amiga. Es decir, como que todos conocemos esta historia y reencontrar este tesoro cuando Alfredo en el año 95, fijaros, octubre 95, en el mayo 96, falleció y dejó este pedido de hacer todas las historias en formato más breve. Aquí está lo más esencial de esta historia, que siempre decimos cuando tenemos nuestro libro en las manos de esta aventura de existir, la mayoría de veces nos hemos quedado en esta historia y ¡pum! Y ya reposamos en ella. Y por eso ahora la invitación es, a partir de este punto de arranque, ir viendo otras y otras hasta acabar el libro. Y solo me permito resaltar de esta historia para empezar un coloquio. Fijaros, todas las historias tienen un mismo formato, son reales y cuando he pasado un poco el escáner en esta historia de Alfredo, el acero, muchas veces sale el yo, para tomar conciencia de este yo tan único e irrepetible como he dicho antes. Alfredo, cuando dice edad, la de empezar a mirar las cosas por segunda vez con nuevas preguntas, Alfredo en aquel momento tenía 60 años, por tanto, hace una segunda mirada. Cuando yo hoy he realizado preguntas que todos conocemos,
también tenemos esta posibilidad de segunda mirada, de repensar, de reflexionar, de compartir de una manera distinta. Evidentemente, él da todos sus datos, su historia es el desarrollo de la historia y resaltado antes de mi engendramiento, resalta todas las condiciones precisas que han hecho que él existiera. Y fijaros, hago un paréntesis, yo le preguntaba, hoy este mediodía se lo he dado a mi hermana mayor y mis papás hace más de 20 años que están fallecidos y digo, oye, yo soy la tercera, es decir, eres tú la mayor, que nos llevamos 9 años, un hermano que me llevo 6, ¿tú quiere decir que mis papás me deseaban? Yo le he preguntado a mi hermana mayor, dice, oye, en aquel momento no se hablaban de estas cosas. Es decir, yo existo y qué alegría. Tengo 64 años y soy la pequeña de 3 hermanos. Y me dio tanta alegría, que fijaros, Alfredo aquí que nos va invitando a este asombro de existir y esta invitación a sentir una mano amiga, a oler una magnolia, una rosa, etcétera. Sí, que gozo existir. Pues cuando Alfredo recientemente de presentar este libro, pues que nos daba sesiones, clases, formación, esta historia cero, yo la escuché cuando tenía 27 años, de Alfredo. Me impactó tanto que yo al cumplir los 27 años convoqué a mis papás y a mis hermanos mayores para agradecer la existencia que me habían dado, sin hacer la pregunta, ¿me queríais? Pero yo a los 27 años tomé conciencia de este yo soy y agradecí mi existencia a mis padres. Y me impactó tanto esta historia cero que en aquel momento yo era profesora de religión, ética en un instituto y a todos mis alumnos les presentaba el realismo y les decía escribir la historia cero, preguntar a vuestros papás, a jóvenes adolescentes, 14, 15, 16, y conseguí más de cientos de historias. Pues estas historias de realismo existencial yo las compartí con Alfredo. Él las leía y se emocionaba, lloraba de leer historias de adolescentes que compartían su única posibilidad de existir. Bueno, como que veo que el tiempo va pasando, por lo tanto, deberes para ahora compartir en diálogo y tienen todo el tiempo del mundo. Tenemos esta plataforma maravillosa en que pueden colgar el foro, compartir, pero fijaros, yo y cada uno que ponga su nombre, eso que está en rojo, yo, Asunta, y ahora veo a Lourdes, Evarís y Marina, pues cada uno. Yo, Lourdes, Marina, Evarís, existo, pero podían haber existido. Por lo tanto, ¿cuál es mi historia cero? Todos conocemos mi historia cero, mis orígenes, lo que han posibilitado mi existencia. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Lo sabemos? Algunos sí, algunos no. ¿Qué acontecimientos sucedieron para que se diera su encuentro? ¿Has pensado tú, alguna vez que podías no haber existido? ¿Estás contento de existir? ¿Y qué te produce esta alegría de existir? Pues bien, yo saldré de la pantalla y me gustará abrir este diálogo libre, es decir, ahora, evidentemente, es decir, habíamos dicho un poco el grupo encargado de este curso básico de realismo que vamos comentando cada sesión, decíamos, si invitar en directo un papel y un lápiz a redactar, pero creo que lo podemos hacer con sosiego, pero qué hermoso que cada uno intente redactar su propia historia cero, si deseamos compartirlas las podemos colgar, pero ahora he dejado muchas preguntas, pues, ¿quién se anima a compartir? Yo tengo más materiales, pero ahora el diálogo, por favor.
A mí me gustaría decir una cosa que me he encontrado muy general y que quizá no asociamos con esto, pero que uno de los aspectos de aceptar la propia existencia es aceptar el propio cuerpo. Y ese es un desafío en nuestra época particularmente difícil, porque no solo es, digamos, depende de tu edad, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, pues se confronta con la gente, con con el parámetro de belleza que haya a tu alrededor, y normalmente el 80% de la gente sufre porque no se adapta a ese estándar, ¿no? Sea el que sea, porque puede haber muchos a lo largo de los siglos, pero asumir ser quien uno es y también es asumir que somos enfermables en esa misma línea, ¿eh? Es decir, en el extremo está el hecho de morir, pero por el camino hay como pequeñas cosas que pueden indicarnos qué tanto estamos verdaderamente asumiendo a fondo nuestra existencia. Son pequeños pasitos, ¿no? De ser enfermable, de envejecer, o sea, que ya no puedo lo que podía, y no solo nosotros, sino a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bien, quiero decir, cuando uno piensa en la existencia en abstracto, a lo mejor es más fácil. Si vas a lo concreto de todos los días, ahí ya lo notamos más. Por eso indicaba que es un proceso la aceptación, es decir, decimos un sí, pero cada día hay algo que en catalán es griñola, ¿eh? Algo que es un proceso constante. En ese sentido, tú, Leto, hablabas del cuerpo y por eso también hay un artículo colgado que pertenece a un libro de André Jordan, que es un biólogo que participó de unas jornadas al ámbito hace muchísimos años, pero él escribió el libro Mi cuerpo, la mayor maravilla del mundo. Y en este justo he escaneado el capítulo que habla, lleva por título Me tocó la lotería, es decir, nacer o no nacer, esa es la cuestión. Y explica en detalle las infinitas posibilidades que han posibilitado mi existencia. Y es muy divertido este libro, pues en el ámbito lo hemos trabajado y la contraportada que también la he querido escanear porque nos hace un inventario de nuestro cuerpo, ¿eh? Y bueno, es increíble porque hace esta comparación que el cuerpo es como una empresa y bueno, pues tiene desde los poros, tiene desde la defensa inmunitaria, tiene el cerebro, tiene infinitas realidades. Bueno, es muy bueno leerlo y vais a disfrutar. Marcela, cuando quieras. Bueno, gracias. A mí una de las cosas que más me ha maravillado de esta visión de Alfredo de la alegría de existir es que él vivió una guerra y, y amar la existencia a pesar de la guerra, a pesar de la maldad humana, a pesar de tanta cosa que uno vive en el día a día. A mí me maravilla porque hay momentos en que yo, en mi existencia, siendo que no he vivido una guerra, pues cerca y esto, digo, uy, eh, ¿cómo sería de rico si no existiera la maldad, no? Pero bueno, existe y en eso estamos y creo que lo que yo más resaltaría en este momento es eso, es el poder uno amar su vida, amar la vida, amarse uno mismo, a pesar de lo que lo está rodeando, que no siempre son rosas y belleza. Mira, Marcela, esto que dices tú cuando yo iba preparando toda esta sesión de hoy y pensaba, qué privilegio, qué lujo hacer este paréntesis para poder reflexionar, paladear la existencia cuando evidentemente pues hay guerra. Yo pensaba cada día aquí Israel, que geográficamente nos queda tan cerca, América Latina, complicaciones, Europa del Este. Y yo decía, ¡buf! Son estas contrariedades que son sacudidas y que nosotros nos estamos invitando, yo invito a paladear la existencia cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto conflicto, guerra.
víctimas inocentes. Y por tanto, yo esto lo quiero ver como un paréntesis que nos da un impulso para nosotros ser estos motores generadores, como tú dices, de amor, de paz y acompañar. Porque si no, no hay justificaciones, porque todo son sacudidas. Lourdes. Bueno, yo cada vez que escucho o que leo el poema Ser, la verdad es que también me conmueve, no me deja indiferente y además siento que él en ese poema expresa una secuencia que es muy clara, muy clarificadora y que muchas veces pasamos por alto, como venimos de una cultura tan racional o racionalista, pues normalmente ponemos primero por delante el pensamiento y del pensamiento ya nos vamos a la acción, ¿no? O a veces ni eso, a veces entramos directamente a la acción sin ni siquiera que haya habido un pensamiento previo. Y él ahí lo que te dice primero es el sentir, el percibir. Entro, cierro la puerta, me tumbo en la alfombra y siento, percibo que soy, que existo, pudiendo no haber existido. Y eso le pasa por todos sus poros. Esa vivencia de la percepción y del sentir para después poderlo hacer pensamiento, incorporarlo, hacerlo pensamiento y después poder llevar a la acción eso. Pero el primer paso es el sentir y el percibir que existo, que existimos. Yo creo que esto es muy importante para que después nuestra palabra, nuestro pensamiento tenga un fundamento firme y para que lo que hagamos, nuestra acción en el mundo, en la sociedad, en el entorno donde estemos, pues tenga también un sentido y una base firme. Y en el tema de los índices, en el índice de la urdimbre en clave de ser, me parece que es muy importante porque dice podía yo no haber sido, ¿no? Esto, o sea, bueno, yo tejo, tejo en un telar que necesito que la urdimbre quede muy tensa para que después, cuando paso la naveta con la trama, si la urdimbre no está bien tensa y bien firme, pues queda un tejido de ñiguiñogui, no se sostiene, o sea, no se puede tejer. Por tanto, creo que es muy importante la urdimbre en clave de ser, de podía yo no haber sido, tomar conciencia de eso para que después el tejido que uno haga con su vida, pues también tenga este sustento firme, tenso. Sí, Lourdes, como dices, este poema Ser nos invitaba a dejar la razón de lado porque siempre la primera cosa es dar respuesta desde la razón. Domingo. Sí, yo quisiera primero agradecer el entusiasmo con que Asunta nos ha presentado esta alegría de vivir, porque ha sido un entusiasmo que impregna y entonces te lo agradezco. Y me surge unas cuestiones. La primera es, posiblemente yo por mi devenir, por los últimos años vividos, soy capaz de plantearme toda esta situación, el qué soy, el cómo soy, el de dónde vengo, el por qué es. Todo eso soy capaz de planteármelo, soy capaz hasta de escribir mi propia historia cero. Pero me surge una dificultad. La dificultad es que detrás mío hay distintos niveles. Están los hijos, están los nietos, hijos de 40 y tantos años, nietos de 20 y tantos años, y no encuentro caminos para hacerles entender que ellos se lo planteen. Eso que para mí, posiblemente el hijo sí, porque tiene un testimonio muy directo y muy vivo y todavía muy, muy cercano de que esas vivencias hacen
las vivencias que su madre y yo hacemos y vivimos sí que hacen que él se impregne de ello y diga, ¿dónde estarán un poco las fuentes de que esta gente vive de esta determinada manera? Pero ya los nietos no, inmersos en otra vorágine, inmersos en otros torbellinos, el que se planteen precisamente el qué soy, quién soy y todos esos porqués, yo sinceramente me veo incapaz. Posiblemente a lo largo de las historias aparecerán situaciones donde mostrarán puertas y posibilidades por donde poder entrar, ¿no? Pero hoy por hoy yo me encuentro muy dificultoso en esa tarea. Tarea que me gustaría también asumir, no solo para mí mismo, que sí que soy capaz de asumirla, sino para otros, para que puedan vivir esos estadios de felicidad como yo los puedo estar viviendo. A ver, Domingo, si entre todos te podemos ayudar, porque es decir, aquí somos una generación muy concreta que hemos bebido de unas fuentes específicas. Yo toda la vida me he dedicado a la docencia y estas dificultades están. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando te llega un joven de 18 años a la universidad, ya ni ha leído, no tiene interés por nada. Entonces, es decir, es tan complicado encontrar el lenguaje adecuado, el tono para despertar. Y fijaros, en este sentido, una de las entrevistas contras que he colgado en la plataforma es de una tal Catherine Ecuyer, que le hacen una entrevista, es investigadora y divulgadora de temas de educación, y ella insiste que ya desde el niño pues debemos posibilitarle esta capacidad de asombro, sorpresa, maravillarse, fascinarse. Es decir, las escuelas ya hay nuevas pedagogías que pretenden todo esto para que no hayan, como tú dices ahora, tus hijos tienen una edad, pero los nietos, yo creo que falta encontrar el lenguaje adecuado y la gran dificultad que se tienen desde las escuelas para poder despertar al niño, al adolescente, para que encuentre sentido a alguna cosa. Es decir, es un gran momento de dificultad, Domingo, ¿eh? Y yo lo he vivido y acompaño todavía jóvenes y hay estas ausencias de poco interés y da igual. ¿Por qué? Me he de preguntar, ¿quién soy? Sí, sí. Y es un sufrir constante. Entonces, os invito a leer esta entrevista porque ella también ha vivido de las fuentes de Mounier, de toda esta corriente del personalismo, de este filósofo francés, y realmente pues invita a este despertar. Y para despertar antes tienes que despertarte tú. Y ahora dicen, es decir, aquí ya no veo, Jeff Alegre, que también vienes del mundo de la educación, es decir, que lo que más despierta, porque ya no hay la atención, a la mínima se despista, la atención es 3 minutos, entonces el ejemplo, el ser testimonio de algo, si no cuesta muchísimo. Sí, sí, es una gran realidad que ahora sufrimos. Y esta contra creo que puede ayudar a este despertar a esos nietos que tú dices, que es a nuestros niños y adolescentes de nuestra sociedad. ¿Hay una mano, Avarist? Hola, sí. No, es que lo que ha dicho Domingo, también como padre y educador, pues lo he vivido, ¿no? Lo que sí es que yo he intentado siempre explicar las cosas o el realismo o otras formas de pensar y aunque parece que no te hagan caso o aunque parece que no cae en ningún sitio, después con el tiempo te das cuenta que tienes respuestas de estas mismas personas. Dicen, oye, aquello que dijiste un día, y sí que tiene sus consecuencias positivas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que parece que la respuesta inmediata, a veces la persona no está en la situación adecuada o no está en el momento oportuno para entender aquello que le estás diciendo. Pero ahí queda, ¿eh? Ahí queda y por eso, no sé, vale la pena insistir un poquito. Es lo mismo cuando te regalan libros o te regalan cosas. En un momento dado, pues no te entra ese libro o no lo acabas de eso. Pero con el tiempo dices, anda,
mira, aquel libro ahora sí que pues sé de que puede ir y me puede ayudar. Bueno, simplemente esto. No os canséis. A veces parece que hablamos en el desierto, ¿verdad? Pero Sí. sí, como tú dices, Evarist, hay un momento que recogen aquella palabra. Por tanto, es un sembrar constante sin saber el resultado. Sí. También otra contra que, digamos, Yo me gustaría decir una cosita. sí, andaban. Es que el artículo es el que más me ha gustado de todos. Son buenos todos, pero este concretamente que acabas de decir es extraordinario. El problema que tiene todo esto es que la teoría para todos es más fácil que la práctica. Pero hace un análisis muy interesante y yo diría que aquí hay una parte que tampoco podemos hacer mucha cosa nosotros. Ella misma lo dice en el artículo, ¿no? Porque viene de fuera de nosotros, de las familias, de la propia sociedad, habla de la cantidad de cosas, ¿no? Yo para mí la solución única que veo es la que pone en la parte final, bueno, la solución que es un poco la que en las escuelas se trabaja. La última pregunta que le hace en ese artículo le dice, ¿y entonces qué se puede hacer? Ella dice, pues lo que has dicho tú, ¿no? Educar en el asombro es educar a los niños en el agradecimiento, muy importante este aspecto, por la vida, por la belleza y el misterio que les rodea. Es decir, yo creo que tampoco hemos de pretender, de repente, a mí mismo que este tema de la historia cero y el propio Alfredo es novedoso para mí, pues que el primer día lleguemos al final. Pero hay cosas más sencillas, como pueden ser estas que dice aquí, el agradecer, el darte cuenta, el observar cosas de la propia vida que tienes a tu lado, para después poder dar un paso en el que ya te tomas toda la asistencia entera, completa, ¿no? Pero ciertamente lo que no se puede hacer es tampoco desanimarse, porque esto es la faena también que tenemos cada uno en nuestra propia vida. Es decir, que es así, es decir, que no se puede hacer, no, se pueden hacer cosas muy sencillas, pero igual los objetivos que antes teníamos, que venían a veces impulsados por la propia sociedad de alrededor, te ayudaban más. Pero soluciones no hay ninguna, no hay ninguna. Cada cual es eso, ver tus situaciones y ver qué puedes hacer. Bueno. Esta contra que haces referencia a Josep Alegra, es decir, nos habla de la gran dispersión que hay, de la poca atención, pero eso también nos ocurre a nosotros, los adultos. Es decir, deseamos concentrarnos, deseamos cerrar la puerta y cuesta tanto dedicar tiempo para realmente enraizar en este presente y acompañar y ser testimonio. Sí, es un proceso constante. Y en ese sentido, otra contra que he compartido, que esta me impresionó mucho, ya la guardé para esta sesión de hoy, del 26 de septiembre, que es este muchacho que se llama Alen Muik, que lo presentan así, un enfermero en Bosnia, hijo de una violación. Y el titular me impresionó porque dice, me da igual de quién hayas nacido, tú eres mi hijo. Eso se lo dice su padre adoptivo a este joven que tiene 30 años. Pero cuando le ha hecho la entrevista, pues este joven que tiene 30 años, que nació en el 93, cuenta que realmente, pues bueno, su madre fue violada por un soldado serbio y es fruto de esta realidad. La entrevista dice, más de 25.000 mujeres, la mayoría musulmanas, fueron violadas por serbios. Muchas mamás pues mataban a los recién bebés, otros ya abortaban antes y en este caso este joven de 30 años pues su madre decidió pues abandonar el niño en el hospital y una familia con mucho amor lo adoptó. Pues ahora han hecho bueno, también todo un trabajo, pero su padre adoptivo dice, me da igual de quién hayas nacido, tú eres mi hijo. Es impresionante ese testimonio, pero mira, existe fruto de una violación, podían haber nacido. Y esto pienso que son sacudidas que nos hacen reflexionar y son, bueno, modelos reales que nos invitan a este proceso para dar respuesta de este yo soy y paladear la existencia. Conoció a su mamá que le dio a luz, solo la vio una vez, pero la vio con tanto dolor que bueno, ya se despidieron. Pero bueno, también es una historia cero como la que estamos nosotros invitados a escribir. ¿Algún comentario más para compartir?
¿no? ¿Se animarán a intentar escribir su historia cero? Todos tenemos una edad. Bueno, mira, Teresa ha levantado la mano, no veo la cara, pero sí el nombre. Teresa Arañó. Hola, hola. Hola. A mí me costa hablar, ay, perdón, me cuesta hablar, pero a propósito de lo que explicaba Domingo, no sé cuántos años tienen sus nietos, pero imagino que no deben ser muy mayores, a lo mejor ni siquiera son adolescentes, pero solamente quería alentarlo en mi situación personal. Yo ahora paladeo, como dice Sunta, de la circunstancia de conocer a todo un grupo de personas que me han hecho vivir el momento en el que estoy viviendo. Pero ya te aseguro yo, Domingo, que en mi adolescencia, ni yo ni mis padres, que estoy segura que tenían mucho empeño en que mi camino fuera de una manera determinada, estoy segura que ellos no pensaron, bueno, pensaban lo mismo que tú, que qué pena, ¿no? Que estaban ahí, dale que te pego, y que no sabían bien qué fruto acabaría habiendo en mí. Pero yo creo que no hay que desistir porque a lo mejor en el último instante de tu vida te das cuenta de eso. Tenemos toda la vida para darnos cuenta. Entonces, a veces quizás nos impacientamos, ¿no? En que las cosas tienen que ser ya porque nosotros las hemos vivido muy intensamente o quizás no nos queda tanto tiempo para disfrutarlas, pero ya tendrán tiempo ellos para poder llegar ahí, si llegan, si tenemos la suerte o ellos tienen la suerte de llegar, y si no, pues nosotros habremos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Nada más, con toda un saludo para todos. Gracias, Teresa. Gracias. Domingo decía los años con los dedos de los nietos. 3 y 2, ¿no? El pequeño, no, la pequeña 23. Ah, 26, 25, 24 y 23. De un año en un año. Son ajá. jóvenes. Sí. Hay que ir terminando. Queda una palabra. Sí, hay Elsa que ha levantado la mano. Elsa, adelante. Sí, bueno, pues esto que has dicho de haber hecho pedagogía con los chicos y que Alfredo leyó las historias, a mí me trae, cuando él describe la historia número 0, él dice datos. Barcelonés, siglo XX, vivo con pasión esperanzada las últimas zancadas de este siglo. Él era muy consciente que pertenecía a una generación. Y quizás voy a ese sentido. Eh, la historia es cíclica, pero finalmente el ser humano siente, vive y sufre la realidad de su entorno y de su generación. En ese sentido, creo que nadie está exento de cualquier sufrimiento o dolor, y que es justamente desde ese sufrimiento o dolor que también de las generaciones y de esas historias que también el realismo se alimenta. Es decir, de esa alegría que, que emana el saberse existiendo a pesar de, como se reza dentro de la misma Carta de la Paz. Y las generaciones muchas veces repiten historias. A mí me parece muy interesante ese ejercicio que Asunta hizo, porque seguramente, aunque somos únicos e irrepetibles, las familias cuentan historias similares. Cuando yo escucho la historia de un chileno, de un colombiano, de un español, hay historias muy similares y hay familias muy similares y hay entornos muy similares de acuerdo a las generaciones.
y los males siempre han existido desde el inicio de los tiempos, desde el inicio del ser humano. En ese sentido, creo que cualquier historia es, y en esto voy al asunto de los nietos de Domingo, porque yo tengo sobrinos, en mi caso yo tengo sobrinos, y se cansa la persona de decir cosas y tal, pero también es el entorno mismo y las circunstancias mismas las que llevan a que en algún momento la persona entienda y, bueno, el trascendente, Dios o como se llame, pone todos los elementos para que estas personas lleguen a esa conclusión de la alegría de existir. Claro, siempre pensando y midiendo si hay una enfermedad como la depresión que está hundiendo, eximiendo de este tipo de enfermedades, pero casi siempre las personas caemos en cuenta de esa alegría de existir. Y hay una encerrona, es como si Dios nos pegara la encerrona de, ay, conoces a tal persona, ay, ¿por qué no hablas con tal otra? Y finalmente hay ese boom, esa explosión interna de saberse existiendo y alegre por esa existencia. Bien, ya me indican que debemos ir cerrando, pues agradecer vuestra presencia sincrónica, vuestros comentarios, y queda esta invitación abierta a escribir la propia historia cero para realmente paladear cada uno su propia existencia. Y en la plataforma, pues este material algunos ya lo habéis visto, yo colgaré este PowerPoint que he compartido. Y la próxima sesión será hasta el sábado 27 de enero, último sábado del mes de enero, a cargo de Reme, que nos hablará desde la primera a la quinta historia de este libro del realismo existencial. Gracias a todos y un abrazo y a gozar de la existencia, amigos. Gracias, Asunta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias a Chao. todos. Chao. Adiós. Cualquier cosa estamos o por el chat o por correo. Exacto, a vuestra disposición. Ya, Gracias. chao, gracias. Adiós. Gracias, Chao. Josepinita. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Chao.